Hola a todos, ¿cómo están? En este tercer video de Hackeando el Conocimiento, manual de ciberseguridad básico, lo que nosotros vamos a empezar a hablar es sobre conceptos clave que te van a estar acompañando y tenés que saber en el transcurso tanto de estos videos como si querés aprender todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Los conceptos clave son amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Estos tres términos siempre tenemos que entenderlos y en qué se diferencian cada uno y a la vez en qué se compenetran para evitar cualquier tipo de confusión. Primero, vulnerabilidad. Vulnerabilidad significa algo que es susceptible a recibir ataque o recibir un tipo de daño. Vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Ofrece una brecha, ya sea un sistema, una red, un proceso que puede ser explotada por una amenaza. Gracias a la explotación de una vulnerabilidad y gracias a que esto lo hace una amenaza es donde viene el riesgo y el impacto. Las debilidades tienen distintos tipos o tienen una clasificación. Pueden ser técnicas, por ejemplo, un fallo en el software, o humanas, la falta de formación del personal, por ejemplo. En segundo lugar tenemos la amenaza. Es un peligro potencial asociado a explotar o aprovecharse de una debilidad o vulnerabilidad. Es cualquier evento o acción o condición que podría explotar una vulnerabilidad y causar daño a un sistema o a la información que contiene. Las amenazas, así como la vulnerabilidad, tienen distintas clasificaciones. Entre otras pueden ser intencionales o accidentales, pueden ser naturales, pueden ser internas, pueden ser externas, etc. Y finalmente lo que es el riesgo. Es la probabilidad. ¿Qué tan probable es que una amenaza aproveche una determinada vulnerabilidad o debilidad para eh, lograr un impacto negativo en una empresa, en una organización, en una persona, etcétera? Por ejemplo, vos tenés un supermercado y vos en vez de tener paredes, tenés todo vidriado, todo vidrio. La debilidad del edificio mismo sería el vidrio. ¿Por qué? Porque es un elemento fácil de ser roto. Ahora, existe la posibilidad constante de que una amenaza externa, por ejemplo, un delincuente, pueda aprovechar que vos, en vez de tener paredes, tenés vidrios o tenés ventanas muy grandes, y en base a eso vos con una piedra, por ejemplo, o sea, el delincuente rompe los vidrios y, bueno, entra al local a robar, por ejemplo. El riesgo, entre otras cosas, para nosotros es entender cómo se expresa. Riesgo igual a la probabilidad de que algo ocurra y eso que ocurre se multiplica por el impacto. El impacto puede ser eh, pequeño, mediano, grande, puede ser inclusive catastrófico en el sentido de que, a ver, vamos a una posibilidad. Existe un banco que tiene una vulnerabilidad que puede ser explotada, por ejemplo, para filtrar información. Viene un ciberatacante y aprovecha esa debilidad, filtra información. Una vez ya ocurrió esto, la probabilidad de que pasara era alta, porque justamente era una vulnerabilidad muy grosa, se podría decir. Y el impacto no solamente que fue negativo, sino que puede ser catastrófico, porque esto trajo que eh, sufrir demandas de clientes que tenían el banco, pérdida de credibilidad, muchos posibles clientes o futuros clientes ya no van a invertir, los presentes tampoco porque vos decís, a ver, sufrí una filtración de datos, demandas millonarias, posible cierre y lo que tiene que ver con que esta empresa se funda. Alejándonos de los sistemas de información. Una sala de exposiciones con puertas y ventanas de vidrio estándar adolece de una debilidad, el ejemplo que damos recién, debido a la naturaleza del vidrio. Existe la amenaza de que las puertas y ventanas de vidrio puedan romperse. Los propietarios de la sala de exposiciones deben contemplar el riesgo, es decir, la probabilidad de que se rompa una puerta o una ventana de vidrio y el impacto resultante en el negocio. Otro ejemplo, relacionado con los sistemas de información. Usted trabaja para un hospital que utiliza un sistema de base de datos concreto para almacenar todos los historiales médicos. Un día, mientras sigue las últimas noticias sobre seguridad, se entera de que el sistema de base de datos utilizado no solo es vulnerable, sino que además se ha publicado un código de explotación funcional de puerta de concepto, Proof of Concept, y el código de explotación publicado indica que la amenaza es real. Esta es una de bueno, con esta información debe considerar el riesgo resultante y decidir los siguientes pasos a seguir. ¿Qué hay que aclarar en este párrafo que les leí?
Este es uno de los riesgos más importantes que se sufre cuando vos tenés software desactualizado. Cuando vos tenés un software pirata instalado o desactualizado y demás, uno de los riesgos más difíciles o más grosos que pueden pasar tienen que ver con ser aprovechados. Recordemos que la tecnología constantemente evoluciona. Al evolucionar constantemente también vienen ciberataques y un montón de cosas. Constantemente cuando algo se actualiza, esos parches de seguridad solucionan problemas o vulnerabilidades que fueron encontradas en su momento y rápidamente fueron saneadas. Cuando vos tenés algo desactualizado, implica que no se ha solucionado eso y ya se sabe, puedes encontrar en GitHub, por ejemplo, repositorios o en otras páginas en la cual se aproveche algo desactualizado y así un ciberdelincuente puede atacar. Un ejemplo práctico de todo lo que venimos hablando diciendo, una vulnerabilidad puede ser, por ejemplo, un sistema operativo desactualizado. En sí mismo no es un peligro, pero alguien puede aprovecharse de esto para hacer daño. Por ejemplo, la amenaza. En base a este sistema operativo desactualizado, se crea un malware. Un ciberdelincuente, un cracker, crea un malware para aprovechar esta falta de actualización. Pudo haberlo buscado, pudo haber creado en un script, etc. Y riesgo. En base a este ejemplo, pérdida de datos o interrupción de servicios si el malware infecta el sistema. Ahora vamos a ver un poco la clasificación de las amenazas. Estas son de las más comunes, hay más, pero bueno, a nivel general. Amenazas humanas. Incluyen ciberataques realizados por hackers, empleados desleales o los mismos errores humanos. Una persona que se olvidó, por ejemplo, de hacer una actualización o de hacer mantenimiento, eso puede ser un error humano. El olvidarse, el hacer algo que no sabía que implicaba otra cosa más grave y demás. Por ejemplo, un ataque de phishing, un correo falso para obtener credenciales. Una persona, una entidad se hace pasar por otra entidad legal, por así decirlo, se hace pasar por una empresa que existe, como por ejemplo un banco, y te hace creer que vos te has ganado un premio o que puedes pedir mejores créditos y demás. Lo hacen parecer realista, pero en realidad es una estafa. La persona que recibe el correo, por ejemplo un secretario, abre el correo y ya cuando abre ese link, descarga en segundo plano un malware, un spyware, etc. Después, los ingenieros sociales, como ejemplo también, son personas que manipulan para obtener información, ya sea metiendo miedo, metiendo apuro, mintiendo y demás para ya sea recibir datos para poder ser usados para otras estafas o para robar directamente, para directamente desviar fondos a sus cuentas, robar y demás. Después, las amenazas tecnológicas son problemas derivados del hardware o el software, por ejemplo, un malware, un virus, troyanos, ransomware, etcétera, que ya vamos a hablar en un rato bien de los principales tipos de ciberataque. Un ataque de negación de servicio distribuido es cuando varias computadoras que están contaminadas con un virus, por ejemplo, que fueron infectadas por un cracker, pueden ser usadas a nivel remoto por este ciberdelincuente para saturar servidores o alguien. Por ejemplo, vos contratás un servicio en la Deep Web de un ataque de servicios de denegación de servicio distribuido y hacen que todos a la vez, por ejemplo, le mandan solicitudes a una persona y este no va a poder usar sus redes sociales, no va a poder usar su correo electrónico, no va a poder usar sus páginas, no va a poder usar sus cuentas y demás. En una empresa igual, no puedes usar la página web, no pueden usar los servicios. ¿Qué te ha pasado vos a veces que vos que capaz querés entrar a un videojuego, a tu home banking, a no sé, a tu plataforma favorita de streamer y justamente no está el servicio disponible? Esto provoca que tanto a corto, mediano o largo plazo vos digas, no cuento más con este servicio, me voy a algo que sí me dé lo que yo estoy buscando. Y finalmente lo que tiene que ver con amenazas naturales. Son los desastres naturales que afectan la infraestructura tecnológica, ya sea la inundación, los terremotos o incendios que dañan los servidores, etc. Las empresas en base a las amenazas naturales pueden contar con ciertas modificaciones, se podría decir, o leyes en base a la infraestructura. Por ejemplo, un enchufe donde se conecta la corriente no puede estar a menor altura que 30 centímetros, tiene que estar a 30 centímetros sobre el suelo por lo menos. En lugares donde hay terremotos, la infraestructura está hecha para que resista en el sentido que se mueve, no se caiga, no se rompa. Hay detectores de humo, hay matafuegos, etcétera. Pero tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con amenaza natural
ya forma parte de tener cierta aceptación o resignación, si se quiere, con la amenaza. ¿Por qué? Porque nadie es más fuerte que la naturaleza. O sea, vos podés tener una empresa y demás, pero siempre existe la posibilidad, aunque sea mínima, obviamente en un lugar es más que otros, pero de que haya un desastre natural y te puede impactar a tu negocio. Pero bueno, si vivimos siempre con ese miedo, nunca haríamos nada. Después, ejemplos comunes de vulnerabilidades. Por ejemplo, vulnerabilidades técnicas. Puede ser un software desactualizado o que no haya sido parcheado. De ahí la peligrosidad de tener cosas pirata. Uso de contraseñas débiles. Te pueden hacer un ataque de fuerza bruta. Pueden ser un ataque de diccionario que se descargan diccionarios de internet y en base a eso van haciendo prueba y error. Ni hablemos si no lo tenés configurado o mal configurado. Hasta que dan con la credencial. Y tienen un montón de contraseñas tipo, ya sea 1, 2, 3, contraseña, contraseña, eh, yo soy el mejor. O sea, todas contraseñas que capaz que vos lo usabas cuando tenías 15 años o las has usado alguna vez tonteando, pero son contraseñas débiles. Siempre lo ideal es mezclar mayúsculas y minúsculas, números, símbolos, cosas que no tengan que ver con vos, ya sea donde vivís, qué edad tenés y demás, porque en base a eso un ciberdelincuente puede aprovechar a más o menos adivinar tu contraseña. Y puertos abiertos en redes mal configuradas. Después, un ejemplo común de vulnerabilidad son las humanas. Acá entra claramente como vulnerabilidad la falta de formación en ciberseguridad y en seguridad de la información. Caer en engaños de ingeniería social, esto lamentablemente se ve mucho porque no se usa el sentido común. Muchos creen por ignorancia de decir, ah, mira, me gané un premio, uy, soy el visitante tanto, uy, sí, no, no hay que dejarse engañar. Lamentablemente, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, por lo general no lo es. O en la mayoría de las veces, diría el 99,9% no lo es. Y uso de dispositivos personales en entornos laborales sin una protección adecuada. O al revés, inclusive uso de dispositivos laborales en entornos personales. A mí una vez, en una de las prácticas que me tocó hacer de la facultad, me tocó ir a una empresa y la empresa dejaba que los empleados se llevan la computadora del trabajo, por ejemplo, a sus casas. Y vos decís, esto es extremadamente peligroso porque, a ver, cuando vos vas a tu casa, vos tenés una familia, tenés hijos, tenés sobrinos, y capaz que le prestás la compu para, no sé, jugar un videojuego, y él lo descarga pirata, y cuando vos hiciste esto descargaste un virus, y eso después fue a la empresa y contagió a toda la empresa. Lo ideal es que si la computadora o el dispositivo es del trabajo, no se usa fuera del trabajo, ni hablemos fuera de la instalación del trabajo. En base a todo esto, nosotros tenemos que entender qué evaluaciones se hacen en base a la ciberseguridad. Algo que nosotros vamos a ver es la evaluación de riesgos en ciberseguridad. ¿Cómo se gestionan los riesgos? ¿Cómo se gestiona cuando algo es posible o no es posible para que no haya impacto, para que si llegara a haber impacto sea el menor posible y demás? Para gestionar los riesgos se utilizan pasos estructurados a modo de manual. Primero, la identificación del riesgo. Detectar amenazas potenciales y vulnerabilidades en el sistema que podrían ser aprovechadas o explotadas. En segundo lugar, tenemos el análisis. Es evaluar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado y el impacto asociado al mismo. Tratamiento que se da. Implementar medidas para reducir o mitigar el riesgo. Lo que hablábamos recién, a ver, vos podés decir que en toda tu vida cuando trabajes nunca va a haber un incendio. No, puede haber un corte en cualquier momento. Pero reducís o mitigás el riesgo de un incendio, por ejemplo, poniendo detectores de humo, teniendo matafuegos en cada esquina, haciendo cursos para que el personal sepa cómo usar un matafuegos, que, los detectores de humo, por ejemplo, tengan programitas que lo puedes instalar en tu celular y vos sabés en todo momento si está funcionando el detector de humo. Hay aplicaciones que te avisan, sí, te avisan a vos y a los bomberos al momento si hubo un desperfecto de detector de humo o si hubo una anomalía, etcétera. Por ejemplo, actualizar el software vulnerable sería un tratamiento. Simplemente, a ver, no tengas algo pirata. Y después configurar los firewalls o cortafuegos para bloquear cualquier acceso no autorizado. Y en cuarto lugar, tenemos el monitoreo. Supervisar constantemente los sistemas para identificar una amenaza. Un ejemplo para aplicar los conceptos sería más o menos como amenaza, un atacante que busca obtener información bancaria.
una vulnerabilidad. Un sitio web sin cifrado HTTPS, que esto lo vamos a ver bien después, que expone datos de tarjetas de crédito. ¿Cuál es el riesgo? En base a este ejemplo, la probabilidad de que un atacante intercepte datos y el impacto financiero en los usuarios y la reputación de la empresa, como el ejemplo que dimos anteriormente. Ahora vamos a ver los principales tipos de ataques cibernéticos. Recordemos que un ataque cibernético es un intento a través de un ciberdelincuente, de alguien y demás que busca su beneficio propio para que acceder, alterar o destruir sistemas informáticas, redes o datos. Esto puede estar dirigido a un individuo, a una persona, a un grupo de personas, a empresas, a gobiernos y demás. Obviamente varían en complejidad, porque una cosa puede ser de un simple engaño para lograr hacerte con unos pesos, hasta por ejemplo que sea un ataque dirigido y planeado a un país o organización. Lo que hace el ciberdelincuente es, dependiendo del contexto, dependiendo su objetivo y demás, se va adaptando a un montón de cosas y cuál es la mejor herramienta que puede usar. También a lo que uno tiene que tener en cuenta ante el ciberataque es la importancia de siempre estar protegido. Porque muchos piensan que cuando uno habla de filtración de datos, cuando uno habla de ciberamenazas y demás, piensan que no le van a pasar simplemente porque no son nadie en la cosmovisión del mundo, se podría decir. ¿Por qué van a robar mis datos si yo soy un simple ciudadano promedio que hago mi vida y o sea, ni siquiera soy un famoso o un influencer, por ejemplo? Ese principio de por sí está muy errado. ¿Por qué? Porque el mismo ejemplo, así como se aplica con personas, también se aplica con el kiosquito de la esquina. ¿En qué sentido? A ver, un ciberdelincuente obviamente sería como ganarse la lotería. Si puede hackear Google, por ejemplo, que es una mega industria, y hacerse de datos, hacerse de dinero y demás. Pero la realidad es que empresas como Google tienen un equipo de seguridad muy fuerte y es muy difícil encontrar una vulnerabilidad para ser explotada. Ellos constantemente están actualizándose, tienen profesionales capísimos relacionados a la ciberseguridad. Pero entonces, ¿qué es más fácil para un ciberdelincuente? ¿Hackear Google o hackear 10 páginas web de empresas que recién están empezando, por ejemplo? Las 10 empresas. Que es más fácil también hackear a miles de usuarios que no les importa dónde entran, pero ya tienen sus datos, ya eso puede acercarlos además y demás. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ataques cibernéticos que nosotros encontramos? Al menos los más comunes. El primero es el phishing. Phishing consiste en engañar a una persona para que proporcione información confidencial, ya sean contraseñas, número de tarjeta de crédito, datos bancarios, nombres, por ejemplo. Una persona puede, a través de un ataque de phishing, tratar de hacerse los datos de los nombres y usuarios o los nombres y correos electrónicos de los empleados de una organización. Pero bueno, ¿esto cómo lo hacen? Porque vos decís, ¿cómo caen en esto? Es simple. Buscan mandando mensajes de correo electrónico o mensajes al celular, que esto ya es smishing. Se suplantan identidad. Hacen como que son otra, dicen ser de una organización que obviamente no son. Dicen ser del banco, dicen ser de una ONG, etcétera, para que vos bajes las defensas y hacerse, ya sea con apuro, con miedo, etcétera, para que vos le des información. Un ejemplo podría ser un correo falso que aparenta ser de un banco y pide al usuario que actualice sus credenciales. Obviamente esas credenciales ya le llegarían a aquel que está estafando y bueno, ya básicamente él sería el nuevo usuario de tu home banking, por ejemplo. ¿Cuáles son las maneras de prevenir el phishing? Verificar siempre la autenticidad del remitente. Usar el sentido común. Un banco nunca se va a contactar con vos fuera del horario laboral. Un banco nunca se va a contactar con vos a través de un empleado sin usar el teléfono del banco. Un banco se va a contactar por los medios oficiales. Ver que el correo está correctamente escrito, ya sea ver si hay errores ortográficos, ver si hay errores de contexto. ¿Cómo sabes que ese correo te lo mandó a vos si no fue un correo que simplemente le reemplazaron el nombre y se lo mandó a miles de usuarios? Todo eso usar el sentido común, actuar con calma. Evitar hacer clic en enlaces sospechosos. Para eso podés usar Virus Total, por ejemplo, www.virustotal.com, que vos podés poner ahí. Vos haces clic derecho, copiar link, lo copias en Virus Total y ahí te dice qué virus pueden haber y demás. Y bueno, si es seguro abrirlo o no. También podés abrirlo en una máquina virtual, por ejemplo. E implementar filtros anti-phishing en los sistemas de correo. Muchas veces cuando vos entres a un correo te va a decir es posible que este correo sea un phishing o no lo abrimos o lo almacenamos porque posiblemente es un phishing. En segundo lugar tenemos el malware. Es todo aquel software malicioso que está diseñado para dañar
interrumpir o acceder sin autorización a un sistema. Acá encontramos virus, troyanos, gusanos, spyware, etc. Por ejemplo, un archivo adjunto infectado que, al abrirse, instala un virus en el dispositivo del usuario. Obviamente en segundo plano, vos no estás viendo la instalación como tal, como cuando das permiso. Simplemente se hace en segundo plano y ya te jodiste porque tenés el virus instalado. ¿Cuál es la manera de prevenir el malware? Mantener los sistemas y antivirus actualizados, lo que hablamos recientemente. Evitar descargar software de fuentes no confiables. Escanear regularmente los dispositivos en busca de malware. En tercer lugar tenemos el ransomware. Este ya lo vimos anteriormente, es un tipo de malware que una vez infecta tu dispositivo, computadora o sistema, encripta de una manera que vos no puedas usar tus archivos, tus imágenes, toda tu información. Básicamente para desbloquear esto se necesita una llave que la tiene aquel que te hackeó y por lo general piden un rescate. Este rescate se basa en un pago en Bitcoin que es ideal para no ser detectado, no ser perseguido. Pero que vos cumplas con el pago y demás no garantiza que el ciberdelincuente te devuelva con la información. El ejemplo que dimos en el anterior video, el ransomware WannaCry, que bloquea datos de hospitales y empresas en todo el mundo en el 2017. En realidad de todo tipo, pero bueno, donde más repercutió, o por lo que más se conoce es que bueno, fue en centros de salud y en empresas. ¿Cómo podemos prevenirlo? Realizar copias de seguridad frecuentes, hacer backups. Si algo pasó, simplemente vos actualizás el sistema a la última actualización antes del ransomware mismo y ya tenés todo. No abrir archivos adjuntos o enlaces desconocidos. Operar siempre con sentido común. Y aplicar actualizaciones de seguridad en el software. Si sos una empresa, obviamente tener un equipo especializado en estas cosas. En cuarto lugar, encontramos el ataque de negación de servicio o DOS y ataque de negación de servicio distribuido. Es simple, el ataque de denegación de servicio es que una máquina contaminada, conocida como botnet o zombie, es infectada por ciberdelincuente. Y esta en su momento, cuando sea necesario, la va a usar a nivel remoto para, por ejemplo, tratar de colapsar por peticiones a un objetivo, a la víctima. Por ejemplo, en la Deep Web contratan a alguien que haga un ataque de negación de servicio para con una empresa competencia, una organización de la competencia. Lo que hace es a través de una computadora de dispositivo empezar a mandar solicitudes a la página web para que ande más lento o no ande, al celular de la organización, a la página web, etc. Ya cuando es un ataque de negación de servicio distribuido es cuando son varios botnets o zombies a la vez, que pueden ser miles o cientos de miles. Bueno, ejemplo, ataque de negación de servicio distribuido, quien utiliza una página web al enviar millones de solicitudes simultáneamente. Lo hace de tal forma que los cortafuegos no pueden accionar, es irracional para la página misma y así reacciona sin funcionar. No puede tratar tantas solicitudes a la vez. ¿Cómo se puede prevenir esto? Implementar firewalls específicos para filtrar tráfico malicioso, inclusive aquellos que se repitan de una misma dirección IP, por ejemplo. Utilizar sistemas de monitoreo que detecten picos inusuales de tráfico. En quinto lugar, tenemos la ingeniería social. Yo creo que más allá de que en sí no sea más peligroso que otros, como un ataque de negación de servicio distribuido, un malware, un ransomware, en sí es uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque una persona, para poder hacer ingeniería social, que es la manipulación psicológica para engañar a una persona y que se le revelen así datos de información confidencial, hacerse con datos bancarios, hacerse con datos de la persona y poder pedir préstamos o robarle información, robarle plata, etc. Es uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque una persona para ser ingeniero social y ser un ingeniero social exitoso, lamentablemente, no necesita estudiar como o prepararse como lo hace, por así decirlo, un ciberdelincuente en lo que tiene que ver el hacking. Es una persona que simplemente tiene la facilidad para caer bien a las personas, tiene chamullo, como le decimos en Argentina, tiene la capacidad de endulzar el oído y de ir llevando a una persona hasta lograr su objetivo. Sobre todo atacan a las personas más débiles, se podría decir, la sociedad, ya sean los ancianos, ya sea gente que, por ejemplo, está sufriendo por algo, qué sé yo. Hay gente que no encuentra trabajo y bueno, probamos a hacer ingeniería social para una persona para hacernos pasar por alguien de recursos humanos y que nos dé su currículum, nos dé información, que nos dé un adelanto de dinero para después
devolvérselo pero para hacer los trámites y ya le robaste dinero. Siempre se busca ya sea el apuro o cosas por el estilo, este tipo de cosas. Ejemplo, un atacante se hace pasar por soporte técnico para pedir acceso remoto al sistema y una vez ya adentro ya te jorobaste. ¿Cómo se puede prevenir? Concientizar a los empleados sobre este tipo de tácticas, sobre todo aquellos que están en constante atención, ya sea el público o son secretarios en una empresa y demás. Y establecer políticas de verificación para solicitudes de acceso. En sexto lugar tenemos los ataques de fuerza bruta. Son métodos automatizados que prueban múltiples combinaciones de contraseñas hasta encontrar la correcta, también conocidos como ataques de diccionario. Por ejemplo, se usan software o programas que hacen intentos repetitivos de acceder a una cuenta de correo electrónico, por ejemplo, usando miles de posibles contraseñas. De acá la peligrosidad de tener una contraseña débil. Si vos usás una contraseña débil, es muy posible que esté en un diccionario o lista de contraseñas. Cambiarla, bueno, y hacerla más fuerte. ¿Cómo se puede prevenir? Usar contraseñas complejas y únicas. Obviamente difíciles. Implementar sistemas de bloqueo tras varios intentos fallidos y activar la autenticación de 2 pasos o 2FA, que básicamente alguien puede adivinar o no la contraseña, pero necesita la autenticación de 2 pasos, ya sea la huella dactilar, el iris, introducir un número que te da, no sé, un programa de Authenticator, y en base a eso, por más que el otro se dé de la contraseña, no va a poder abrir o usar tus cosas. En séptimo lugar, encontramos el ataque de inyección SQL o SQL Injection. Este ataque aprovecha vulnerabilidades en aplicaciones web para insertar código malicioso en una base de datos, que la base de datos está en SQL, por ejemplo, o en una variación de SQL, obteniendo acceso a información sensible. Esto por lo general se hace por una mala configuración de la base de datos. Vos poniendo, por ejemplo, no sé, una comilla simple y un 1, te sale un mensaje de error. De acuerdo a ese mensaje de error que no se hizo bien en la configuración, vos podés empezar a plantearte cómo hacer en base al software, a la actualización y demás, cómo hacer un posible ataque de inyección SQL. Un ejemplo. Un atacante extrae datos de clientes de una tienda en línea mediante una inyección SQL en el formulario de inicio de sesión. Ni siquiera hace falta que vos estés dentro, simplemente por una mala configuración. ¿Cómo se puede prevenir? Validar y filtrar las entradas de los usuarios. Usar consultas parametrizadas en las bases de datos. Pusimos como octavo tipo de ataque los ataques a dispositivos IoT, o bien Internet of Things, Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es que nosotros estamos en un mundo actualizado y cada vez más globalizado en el cual ya todo tiene un chip. Ya todo es tecnológico. O sea, desde el termotanque, desde el lavarropas, desde el horno, todo tiene un chip y todo puede ser hackeado. Por eso siempre tomar recaudos, se podría decir. Los dispositivos conectados a Internet, como cámaras, termostatos, pueden ser vulnerables a ciberataques si no tienen medidas de seguridad adecuadas. Por ejemplo, un hacker o ciberdelincuente controla remotamente una cámara de seguridad sin protección, y ahí básicamente la privacidad de tu vida diaria se va por el drenaje. ¿Cómo se puede prevenir? Cambiar contraseñas predeterminadas de los dispositivos. Hay lavarropas que vienen con una contraseña. Si vos no lo cambias, un ciberdelincuente puede hacerse eso, por ejemplo, y hacer que ande o se rompa y cosas por el estilo. Ni hablemos otras cosas más graves como una cámara. Y actualizar lo que tiene que ver con firmware y el software regularmente. Finalmente pasamos al tema de la legislación y normativas aplicables. ¿Por qué es importante saber sobre la aplicación de leyes y demás? Siempre tiene que apuntar a obrar de manera ética. Lo que nosotros apuntamos es en un futuro es a ser analistas de ciberseguridad o hacker éticos, siempre obrando para ayudar a la seguridad y ciberseguridad de los datos de empresas, entidades, organizaciones, etc. ¿Por qué es importante aplicar esto? Porque garantizan la protección de la privacidad y los derechos de los usuarios de las distintas aplicaciones, ya sea web, ya sea de escritorio, ya sea de los servicios, etc. Establecen lineamientos claros para cómo se gestionan los riesgos y cómo se protegen los datos. Es lo que decíamos en el anterior video. ¿Qué pasa si cómo manejan los datos un banco? ¿Qué pasa si se filtran? ¿Qué me asegura a mí que no se van a filtrar mis datos? Y cosas que uno tiene que saber, ya sea como socio, como cliente, como trabajador.
y ayudan a las empresas e instituciones a cumplir con requisitos legales y evitar sanciones. ¿Cuáles son las principales normativas y marcos legales que vamos a estar viendo? Primero, el Reglamento General de Protección de Datos, de sus siglas en inglés GDPR. Este es aplicable a la Unión Europea, aunque afecta a empresas fuera de la Unión Europea que procesan datos para todos los ciudadanos a nivel internacional. ¿Cuál es su objetivo? Proteger los datos personales y garantizar su tratamiento legal, transparente y seguro. ¿Cuáles son los aspectos clave que se ven aquí? Derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho al olvido y portabilidad de los datos. Después, obligación de notificar brecha de seguridad en un plazo máximo de 72 horas, si no recibirán sanciones. Y multas de hasta 4% de la facturación global anual por incumplimiento. Por ejemplo, una empresa debe obtener el consentimiento explícito antes de recopilar datos personales de los distintos usuarios. En segundo lugar, tenemos la norma ISO 27001-2022. Esta norma fue publicada el 25 de octubre de 2022. Puede ser que vos cuando estés viendo el video ya haya salido otra actualización, pero sin embargo sigue siendo la misma norma, solo que se van haciendo cambios para mejor aplicabilidad. Porque recordemos que así como todo evoluciona, la tecnología lo hace de una manera vertiginosa. Este es un estándar internacional para la gestión de la seguridad de la información. ¿Cuál es su objetivo? Establecer un sistema de gestión de la seguridad de la información, SGSI, para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. El triángulo de la ciberseguridad aplicado a los datos, que recordemos que estamos en una sociedad donde la información es más importante que el oro mismo. ¿Cuáles son los aspectos clave que toca este estándar? Identificación y evaluación de los riesgos, implementación de controles para mitigar los mismos y auditorías regulares para garantizar la eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información. Por ejemplo, una organización certificada en la norma ISO 27001-2022 demuestra a los clientes que sigue buenas prácticas, recomendaciones en cuanto a la seguridad de la información y de los datos, lo cual a uno como cliente, socio, usuario le brinda mayor seguridad y demás. Después, la Ley de Servicios Digitales, de sus siglas en inglés DSA Digital Service Act. Este es planteado por la Unión Europea, aplicado en la Unión Europea, y lo que hace es regular la actividad de plataformas en línea y redes sociales. Su objetivo es mejorar la transparencia y seguridad en el entorno digital. Los aspectos clave que toca son la eliminación de contenido ilegal en las plataformas, ya sea pirata, ya sea no permitido, no apto para ciertas edades, todo eso. Y lo que es la protección de los derechos de los usuarios frente a los abusos en línea. Acá toca, por ejemplo, qué pasa si alguien sufre ciberbullying, qué pasa si alguien es acosado, qué pasa si se filtra un video de alguien a nivel personal. Obviamente en estos casos siempre lo primero que uno tiene que hacer es recurrir a la comisaría, después ellos mismos se encargan de contratarte o derivarte a un perito, cosas que vamos a ver en otro video, pero más o menos para que tengan una noción. Después, la ley de infraestructuras críticas. Recordemos que la infraestructura crítica es todo aquello que implica que su mal funcionamiento puede afectar a nivel social, ya sea la salud, el transporte, la energía, las comunicaciones. Acá yo copié una imagen de lo que serían básicamente las infraestructuras críticas. ¿Cuál es su objetivo? Garantizar la protección de servicios esenciales frente a ciberamenazas. No es lo mismo que a mí se me corte la luz por un par de horas, a mí que se me corte la luz varios días. No es lo mismo que a mí se me corte la luz en mi casa mientras estoy, no sé, viendo Netflix, por ejemplo, que se le corte la luz a un hospital mientras están haciendo una operación, por ejemplo. Siempre hay distintas infraestructuras que son más importantes que otras, depende del contexto. Otra, NIST, Cybersecurity Framework. Esto en realidad es utilizado principalmente en Estados Unidos, pero es adoptado internacionalmente como referencia, es un referencia o marco de ciberseguridad. Su objetivo es proporcionar un marco para identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse frente a un ciberataque. Aspectos clave que toca. Foco en la gestión continua del riesgo y aplicable tanto a grandes organizaciones como a pequeñas empresas. Ahora vamos a ver la norma ISO IEC 19249-2017.
Esta es propuesta por la Organización Internacional de Normalización, o norma ISO, y la Comisión Electrónica Internacional, o IEC. Esta lo que hace es enumerar 5 principios arquitectónicos. Primero, lo que tiene que ver con la separación de dominios. Tenemos que entender que cada conjunto de componentes relacionados se agrupa como una única entidad. Los componentes pueden ser aplicaciones, datos u otros sectores. Cada entidad tiene su propio dominio y a la vez se le asigna un conjunto común de atributos de seguridad. Acá que puse, por ejemplo, a ver, no hace falta que esto lo entiendan del todo, simplemente es para que entiendan más o menos cómo se aplica el principio. Si nosotros analizamos, por ejemplo, un procesador x86, el núcleo del sistema operativo se ejecuta en el anillo 0, que es el nivel más privilegiado. Pero las aplicaciones en modo usuario, o sea, lo que usa un usuario común, se ejecutan en el anillo 3, el nivel menos privilegiado. ¿Por qué se separa el dominio? Porque lo que hace es, si llegara a haber un ataque, un problema en un anillo o en este nivel, no se contagia, por así decirlo, al otro nivel. Simplemente se rompe ahí o se aísla ahí y es más fácil de tratarse, más fácil de recuperarse y demás. El otro principio arquitectónico importante de esta norma es las capas. Así como nosotros en el modelo OSI vemos las 7 capas, por ejemplo, que se dividen en comunicación, también esto para qué se hace, para que sea mayor y más fácil la comunicación entre cada capa y la otra y a la vez se pueda aislar. Se puede aislar el problema. Mira, este error fue en determinada capa. Entonces uno puede aislar el problema, ver de dónde viene y solucionar la capa y no todo el conjunto. Es algo así como si en tu computadora, por ejemplo, o sea, vos estás en una empresa o compañía y un problema o error o un posible virus se da en una computadora. Vos en vez de ver todas las computadoras, simplemente lo que vas a hacer es aislar primero esa computadora, solucionar el problema y evitar que siga propagando el virus y el problema, por ejemplo. Después, lo que tiene que ver con encapsulación. Esto en realidad nosotros lo vemos, o lo vamos a ver, en lo que tiene que ver en los lenguajes de programación, en la programación orientada a objetos. Acá, bueno, lo que puse de ejemplo es que en sistemas grandes, nosotros lo que hacemos, o si nosotros usamos un lenguaje de programación, por ejemplo, es proporcionar métodos. Lo que hace un método de programación es encapsular una tarea que se puede hacer gracias a eso, pero que el usuario normal no pueda aprovecharse, por así decirlo, para ya sea encontrar una vulnerabilidad o explotar una debilidad, sino que simplemente se queda ahí la tarea. Esto lo vamos a ir explicando mejor después, simplemente es para que tengan nociones, quédense tranquilos. Recuerden que esto está funcionando a manera de manual. La idea no es que sean expertos en todo, sino que ya más o menos tengan nociones para después irse especializando. Después, redundancia. Este principio garantiza la disponibilidad y la integridad. Bueno, acá puse, por ejemplo, consideremos una configuración RAID 5 con 3 unidades. Si una unidad falla, los datos siguen estando disponibles utilizando las 2 unidades restantes. Si yo tengo una computadora con 2 alimentaciones y una se rompe, no es que deja de andar la computadora, sino que sigue dependiendo de otra alimentación. Después, la virtualización. La virtualización es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una máquina virtual, que eso seguramente ya lo han visto en otros videos que yo tengo en este canal, en el cual nosotros, por ejemplo, tenemos la capacidad de, así como uno tiene emuladores de videojuegos, podemos tener una computadora con un sistema operativo distinto que usa las mismas fuentes de nuestra computadora física, ya sea la memoria RAM, el disco rígido y demás, pero podemos tener otro sistema operativo que funciona de distinta manera que el sistema operativo padre que tenemos. Por ejemplo, yo tengo una máquina virtual que lo uso para resolver las máquinas virtuales, desafíos de Hack the Box y otras plataformas, que tiene un sistema operativo Linux, que es el más recomendable para el estudio y práctica de la ciberseguridad. Pero ahora mismo donde yo estoy grabando este video, tiene un sistema operativo Windows. Cada vez que yo uso esta máquina virtual, no le afecta a la una ni la otra. Inclusive la virtualización es un ambiente controlado. Porque si yo, por ejemplo, en esa máquina virtual que yo tengo me llegara a entrar un virus o algo, al estar contenida en la máquina virtual, esto no va a hacer que afecte mi máquina padre. También acá encontramos los contenedores y demás. Además, la norma ISO IEC 19249 2017 enseña 5 principios de diseño. Uno,
que lo hemos visto, o que bueno, se ve mucho en lo que tiene que ver la ciberseguridad y seguridad de la información, es la ley del mínimo privilegio. Este principio que propone o que enseña que se debe proporcionar la mínima cantidad de permisos para que alguien realice su tarea y nada más. Por ejemplo, nosotros tenemos una secretaria en nuestra empresa y ella ¿qué tiene que hacer? Responder las llamadas, cargar datos al Excel y responder alguno que otro correo electrónico. Simplemente le vamos a dar acceso al teléfono, obviamente, al Excel que tiene que cargar, ya sea los socios, ya sea los clientes, ya sea los empleados, y el correo electrónico para poder responder, nada más. No le vamos a dar más permisos que esos, pero obviamente también aplicado a esto tenemos que darle formación y demás para que no se mande errores. Simplemente se le da el mínimo privilegio. Si necesitamos que un empleado o uno mismo, por ejemplo, yo pueda leer un documento, no tiene por qué poder editarlo, ni borrarlo, ni nada de eso. Simplemente tiene que tener permisos de lectura. Después, otro principio de diseño es la minimización de la superficie de ataque. Tenemos que entender que todos los sistemas tienen vulnerabilidades que un atacante puede utilizar y que hay vulnerabilidades que son conocidas, pero en este avance vertiginoso de la tecnología se van a ir descubriendo otras habilidades. Inclusive hay vulnerabilidades que no se han descubierto y que son aprovechadas por muchos como vulnerabilidades del día cero. Por eso, mientras, o sea, hay cosas que vos en tu computadora tenés que quizás a primera vista son inofensivas, ya sea distintos servicios o recursos, pero que al no ser esencialmente necesarios para usarlo, vos simplemente lo tenés que desactivar. Por ejemplo, en tercer lugar, tenemos la validación centralizada de parámetros. Muchas amenazas se deben a que el sistema recibe entradas, especialmente de los usuarios. Sin embargo, una entrada no válida puede utilizarse para explotar una vulnerabilidad en el sistema, ya sea un ataque de negación de servicios, un ataque de negación de servicio distribuido, una ejecución remota del código. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber validar los parámetros para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. En cuarto lugar, tenemos los servicios de seguridad generales centralizados. Debemos aspirar a centralizar todo servicio de seguridad. Por ejemplo, si nosotros queremos en una página que alguien se autentique, nosotros podemos derivar todo eso a un servidor centralizado. Obviamente hay maneras de hacerlo para ver qué pasa si se cae el servidor, si no estamos todos hasta las manos, pero se entiende por dónde van los tiros. En quinto y último lugar, como principio de diseño, tenemos la preparación para el manejo de errores y excepciones. ¿Qué enseña este principio? Los sistemas deben diseñarse para que sean a prueba de fallos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una aplicación que es para hacer compras y justo se acaba ese producto? Yo tengo que configurar y programar todo para qué, o alguien que tenga cargo, para que si llegara a pasar esto, no es que al no estar nada en la base de datos cree un conflicto o un error que me pueda derivar a, por ejemplo, filtrar datos, ya sea de clientes que han comprado el producto, ya sea de un llamado de la base de datos que hacer, por ejemplo, una inyección SQL y cosas por el estilo. Y que diga cosas de la empresa. Mira, este error de la base de datos viene de root. Bueno, ya ahí ya le estoy proporcionando información a un ciberdelincuente. Que es lo que les dije en su momento en el curso de Python, que también lo tengo en este canal. Uno muchas veces comete el error cuando programa algo o hace algo de apuntar a un usuario ideal. Imagínate que nosotros hacemos una aplicación en la cual él tiene que introducir, por ejemplo, su altura y su peso para nosotros calcular el índice de masa corporal. Nosotros apuntamos a que el cliente o el usuario obedientemente va a agarrar y cargar eso. Pero ¿qué pasa si él introduce palabra? ¿Qué pasa si él no introduce los datos correctamente? Nosotros diseñamos el programa para ese error, tenemos que diseñarlo. Porque hay muchos que apuntan a romper un programa o a ver qué pasa. El ciberdelincuente hace eso, es probar hasta encontrar un error o una mala configuración, una debilidad, y en base a eso cómo lo puede explotar para escalar privilegios, robar información y demás. ¿Cuáles son las ventajas del cumplimiento de las normativas? Primero nos brinda y a las empresas, a las entidades, protección legal, evitar multas y sanciones derivadas del incumplimiento.
Una mejora de la confianza de los usuarios, los clientes, una buena reputación. Recordemos que muchos dependen de una buena reputación. Una correcta resiliencia. Reduce el impacto de incidentes de seguridad mediante protocolos claros. Debemos entender que todo esto es un desafío para la organización, porque tiene que cumplir con varias normativas en un mundo que, a ver, está constantemente en cambio y se aplica a fronteras, se aplica a países, se aplica a nivel internacional. No es lo mismo que yo haga una empresa de X cosa en Argentina que la haga, por ejemplo, en México, o la haga en Estados Unidos. Y mantenerse actualizados frente a cambios en la legislación de tecnología. Recordemos que el cambio es constante, es permanente, sobre todo en estas cosas. Integrar estas normativas en procesos operativos sin afectar la productividad. ¿Cómo hago para yo aplicar la ley, pero a la vez no hacer que la empresa pierda plata, que es lo más importante? Esto es fundamental ¿para qué? Para que las personas, empresas y gobiernos puedan operar de manera correcta, de manera ética y legal. Y también tenemos que entender que estas medidas son una inversión, ya sea en la confianza y sostenibilidad del entorno digital, que más allá de que al momento de aprenderlas puede ser bastante engorroso, es útil para que pueda manejarse correctamente, ya sea nuestros datos, la información, la huella digital que dejamos en la red, en internet y demás. Hasta acá dejamos el video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, nos vemos.